Bueno, en esta mañana de Shabbat, día 5 de febrero del año 2022, y a la vez día 4 del mes de Adar Aleph, el 12º mes del año 5782 de la creación del mundo, en el Luach Shana Ivri, en el calendario hebreo. Así que después del rezo de Shaharit, vamos a continuar ya con la parasha número 19. Vamos a continuar desentramando, descifrando o decodificando siempre la parasha Teruma, la número 19 de este ciclo de Torah en curso. Así que para todos, Shabbat Shalom. De todo corazón deseamos para cada uno de ustedes un dulce y bello Shabbat Shalom. Esperando que la Shejinah, con su campo energético, esté con todos nosotros. Que la Neshama Yeterá, es decir, que el alma adicional nos ilumine en nuestro interior, capacitándonos en cuanto a la percepción y visión de los mundos superiores y por supuesto de la verdad del Creador del mundo. Deseamos que el tabernáculo de Shalom nos haga sobreabundar en Shalom en este Kadosh día. Así que vamos a continuar siempre con el capítulo 25, Sefer Shemot, libro de Éxodo, segundo Sefer Torah. Bien, continuando donde nos quedamos en la sesión anterior, la teruma o los donativos que los hijos de Israel deben separar para edificar el Mishkan, el tabernáculo o el Ohel Moed, la tienda de las citas, la tienda del encuentro, la tienda de reunión. Sabemos que con todos estos materiales de la teruma se hará el santuario, es decir, la morada terrenal de la Shejinah en el desierto, en medio de los hijos de Israel. Con esta teruma, el Eterno bendito sea, es específico que deben darla solamente los que tengan voluntad para hacerla. Pues ya entendemos que la parashá nos dice que la teruma debe hacerse de todo corazón, con buena voluntad, con todo el corazón. En esto tenemos un principio fundamental dentro de la fe judía, y es que no es importante lo que uno da, sino cómo lo damos. No es importante lo que uno da, sino cómo lo damos. El Creador del mundo, bendito sea, lo digo siempre, no es impresionado por el volumen, por la cantidad o por la abundancia
de una teruma, sino lo que el creador del mundo ve o busca en el oferente, en quien trae la teruma, es que lo haga con kavaná. Si no existe el ingrediente de la kavaná, esa teruma el Eterno la hace de lado. ¿Qué es la kavaná? La kavaná es un buen estado de ánimo. Y así debe de separarse la teruma. Con entusiasmo, con un buen estado de ánimo, o como siempre decimos, con todo el corazón. Un corazón lleno de entusiasmo, de deseo, de voluntad o de determinación. La kavaná es una intención de hacerlo siempre buscando la excelencia, lo mejor para el Eterno, y hacerlo con ese espíritu de ánimo, de alegría, de espontaneidad, de entusiasmo. Ese es el ingrediente que debe llevar la teruma. Si no lo lleva, esa teruma, insisto, Hakadosh Baruj Hu la hace de lado. Porque estamos viendo que solo deben darla los de corazón voluntario. Y por supuesto, el ingrediente que tiene peso en los mundos superiores, a la hora que nosotros damos, el ingrediente que determina que la teruma sea acepta en los mundos espirituales del Creador del mundo, bendito sea Él, es que debe de hacerse con kavaná. Así que no es importante ante el cielo lo que uno da, sino cómo lo damos. Pues uno, al igual que Caín, uno puede presentar algo al Eterno. Y al mismo tiempo, el donativo puede no ser grato, puede no ser aceptable o no recibido en el cielo, como el caso de la ofrenda de Caín. Así que no es importante ante el cielo lo que uno da, sino cómo lo damos. Con kavaná debe de hacerse. Ahora, el propósito de la teruma, y aquí es donde nos quedamos en la sesión anterior, quiero que decodifiquemos en el versículo 8 algo muy, pero muy importante que debemos analizar en esta sesión. El propósito de la teruma, dice, versículo 8, 25:8. Leo en hebreo y en español. Ve'asuli migdash, ve'shahakti betoham. De nuevo, ve'asuli migdash, ve'shahakti mitoham. En español, y harán para mí un santuario, y residiré en ellos. Este versículo pareciera que gramaticalmente hablando no está en consonancia. Pareciera, dije. Porque está hablando la Torá de edificar, véanme, un Mishkan. Un Mishkan, no 1, 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino uno solo. Por lo tanto, el texto debería decir, y harán para mí un santuario, y yo habitaré en él, o en medio de él.
Debería decir en hebreo, Veshahakti vetoho, y moraré en él, porque está hablando del Mishkan, que es uno solo. Pero en lugar de ello, la parasha dice, el Eterno dice, Veshahakti betoham, y habitaré en ellos. Vení que no es solo un Mishkan. Por eso dije, debería decir, y habitaré en medio de él. Pero ahora viene el Eterno y dice, Veshahakti betoham, y moraré en ellos. Esto nos lleva a la pregunta, ¿y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos en los cuales la Shejinah dice que habitará? Al respecto, quiero que veamos una serie de enseñanzas en donde es que la Shejinah habita y por lo que dice en ellos y no en él, que es el tabernáculo. Bueno, los hijos de Israel somos el Mishkan del Eterno. Las 12 tribus de Israel somos el santuario, el Mishkan, el templo y la morada de la Shejinah. Los Bene Israel somos el tabernáculo conformado de hombres y mujeres, donde la Shejinah, la presencia divina, mora. De hecho, y tal como lo sabemos, la Shejinah, cuando los hijos de Israel fuimos llevados al exilio mundial, donde estamos hasta el día de hoy, la Shejinah, al ver a sus hijos, Bene Israel, ser llevado por los gentiles a tierras extrañas, a las naciones, a los pueblos de los Goim, la Shejinah en el palacio del rey, en la tierra prometida, la Shejinah dijo, ¿Y yo qué hago aquí? ¿Qué me quedo haciendo yo acá en el palacio, en tanto que mis hijos, los Bene Israel, son llevados a las naciones gentiles? Y dijo la Shejinah, me voy con ellos. Me uno a ellos, porque ellos no han de ir solos. Y yo no me voy a quedar aquí en el palacio. Me voy con ellos. Y la Shejinah, la presencia divina, se vino con nosotros a las naciones gentiles, donde hasta el día de hoy estamos. Y está acá con nosotros, los hijos de Israel. ¿Hasta cuándo la Shejinah estará con nosotros acá en las naciones? Cuando venga la redención final en los días del Mashiach. Entonces, cuando las tribus de Israel seamos recogidas de entre todas las naciones del mundo y vueltos o retornados a casa, a la tierra de nuestros ancestros, obviamente la Shejinah partirá también con nosotros de regreso a casa. Así que nosotros, los Bene Israel,
somos el Mishkan. Somos la morada del Eterno o la morada de la Shejina. Y acá en las naciones, tengamos conciencia, no estamos solos. La Shejina está con nosotros, porque somos el Mishkan del Eterno. Otra enseñanza. Los ellos a los que se refiere el 25:8, los ellos son los 3 templos. En el primero y en el segundo Bet Hamikdash, con el primero y el segundo templos de Jerusalén, por supuesto que la Shejina los habitó. Solo basta con leer el segundo libro de las Crónicas, Divrei Hayamim Bet, el capítulo 7, cuando Shlomo Hamelech hizo la dedicación del Bet Hamikdash del primero, y sabemos que mientras él está haciendo una plegaria, la Shejina, la presencia divina, vino y moró, habitó, hizo su residencia dentro del primer Mishkan. Por supuesto que también lo estuvo en el segundo. Ahí es donde la Shejina hizo su residencia. Dentro de ellos. ¿Quiénes son los ellos? El primero y segundo templos. Y en el tercero, el venidero, el que tendremos para la era del Mashiach, de él está escrito que se dirá el Eterno Shama. Adonai Shama, Hashem Shama. Hashem está allí. El Eterno está allí. La Shejina está allí. ¿Dónde? En el tercero. Se llamará Hashem Shama. Hashem está allí. ¿Dónde? Habitando el tercer Bet Hamikdash. Residiendo en el tercer Bet Hamikdash, el tercer templo que será construido en Jerusalén. Esto, por supuesto, en la restauración de todas las cosas. Así que llevamos 2 interpretaciones del por qué en el 25:8 nos dice: y harán un santuario para mí, y habitaré dentro de él, y moraré en él, sino que en lugar de eso dice: y habitaré en ellos. Los ellos, número 1, somos los hijos de Israel. Número 2, los ellos son los 3 templos. Otra. Los sellos donde el Eterno habita y habitará son los cantos de los hijos de Israel. En los cantos de los hijos de Israel. Eso es lo hermoso de nuestros cantos hebreos, que Hashem ha prometido que habitará en los cantos de los hijos de Israel. ¿Y cuáles son los cantos de los hijos de Israel? En diferentes salmos, en diferentes rezos que tenemos, decimos:
ובשירי דוד עבדך נחללך Hashem Elohenu. Y eso lo decimos en variedad de rezos. ובשירי דוד עבדך נחללך Hashem Elohenu. De hecho, lo acabamos de decir en el rezo de la mañana, en el rezo de Shaharit. Así decimos. ובשירי דוד עבדך נחללך Hashem Elohenu. En español, y los cantos de David, tu siervo, cantaremos o entonaremos Hashem, nuestro Elohim. Eso es lo que le decimos al Creador del mundo. Y los cantos de David, tu siervo, cantaremos Hashem, nuestro Elohim. Y con los salmos o con estos cantos de David, dicen otras versiones, te glorificaremos, oh eterno Elohim nuestro. ¿Por qué los salmos? ¿Por qué es que Hakadosh Baruj Hu nos hace ver que habitará en los cantos, que son los salmos, de los hijos de Israel? La respuesta la tenemos en el Zohar HaKadosh, en el volumen 2 y en la página 119. Los cantos todos son códigos. Y ahí hay códigos para todo, en todo momento, y para diferentes áreas y para diferentes necesidades. Dice el Zohar en el volumen 2 y en la página 119, todos los cantos e himnos que David cantó contienen profundas alusiones de sabiduría, porque él los compuso bajo la inspiración de la Ruach HaKodesh, que era quien lo impulsaba. De nuevo, todos los cantos e himnos que David cantó contienen profundas alusiones de sabiduría, sabiduría mística, porque él los compuso bajo la inspiración de la Ruach HaKodesh, que era quien lo impulsaba. Los salmos son códigos sagrados, no son otra cosa. De hecho, los salmos, los Tehilim, contienen nombres escondidos de Hakadosh Baruj Hu. Ahí hay nombres que de tan sagrados que son, que no pueden estar a la vista superficialmente, sino que han sido preservados o codificados muy pero muy cuidadosamente dentro de los salmos. Dentro de ellos hay triadas y hay nombres del Eterno de 12 letras, de 42 letras, de 72 letras y más. De acá que los salmos son códigos sagrados, contienen nombres ocultos de Hakadosh Baruj Hu. En otras palabras, los salmos contienen la energía de la Shejina en su interior. ¿Escuchó?
Los salmos contienen la energía de la Shejinah en su interior. Por lo tanto, cuando nosotros los entonamos, instantáneamente estamos activando esa energía. Cuando nosotros los cantamos, lo dije en otro contexto y en otra área de enseñanza, toda vez que nosotros los hijos de Israel entonamos Beshire David, los cantos de David, es como que oprimimos un switch espiritual. Y así como cuando en casa oprimimos el switch y la luz se enciende, los focos, las lámparas brillan, es lo mismo. Cuando entonamos los cantos de David, los salmos, instantáneamente activamos sobre nosotros esa energía divina que está escondida dentro de ellos. Por supuesto que hay que entonarlos en la lengua hebrea. Sí, pero yo no sé hebreo, puede decir alguien. Ahí están en la fonética. Usted puede cantar la fonética y está activando esa energía en su favor. De manera que al entonar los cantos o los salmos, nos atraemos. Hacemos bajar de los mundos superiores una energía diferente según sea el salmo que entonamos. De ahí que nuestros escritos cabalísticos nos dicen, para esta necesidad se entona el salmo número tal. Para tal o cual otra área de necesidad, el salmo a activar es tal o cual. Si usted está pasando por esta y esta situación, el salmo que debe de entonar es este. Si usted tiene este y este problema, el salmo que debe de entonar es este. ¿Por qué? Lo dije porque al entonarlo o al recitarlo, de nuevo, principalmente en la lengua hebrea. Y no hay donde perdernos, pues hoy en día usted busca los salmos en español y a la par está o en hebreo, y si no, ahí está la fonética, la pronunciación. Así que nos atraemos la energía que está escondida en ellos toda vez que los entonamos en la lengua sagrada. Por eso es que dice el Zohar, todos los cantos e himnos que David cantó contienen profundas alusiones de sabiduría mística, porque él los compuso bajo la inspiración de la Ruach HaKodesh, que era quien lo impulsaba. Baruch Hashem. De acá que cuando decimos que el Eterno habita entre los cantos de los hijos de Israel, esto tiene su base en el Salmo 22 y versículo 3. La base del por qué decimos que Hashem habita entre las alabanzas de los hijos de Israel, lo tenemos en el Salmo 22:3. Ahí nos dice en hebreo, Ve'ata Kadosh, Yoshev Tehilot Israel. Ve'ata Kadosh,
Yoshev Tehilot Israel. En español, pues tú eres sagrado, pues tú eres santo, que habitas siempre entre los cantos de los hijos de Israel. ¿Y quién más entonamos esos cantos? ¿Solo los hijos de Israel? Las otras religiones, sin querer hablar negativamente, entonan otro tipo de cantos. Pero los hijos de Israel entonamos Shireh David, los cantos del rey David, que son los salmos. Así que nos dice el Tanaj, Ve'ata Kadosh, Yoshev Tehilot Israel, pues tú eres sagrado. Tú que habitas entre los cantos de los hijos de Israel. Y de nuevo, ¿y cuáles son los cantos de Israel? Hashireh David, los cantos de David. Así que ellos, donde el Eterno dice, Veshahakti betoham, y habitaré en ellos, los ellos son los cantos de los hijos de Israel. Otra. Los sellos donde Hashem dice que morará son nuestros pequeños mishkanot, es decir, nuestros pequeños santuarios en los lugares de nuestra dispersión mundial. Nos referimos a las sinagogas, hablamos de las kehilot, hablamos de las casas de estudios de Torah. Cada lugar de reunión en las naciones, cada casa, cada centro de enseñanza de Torah, cada edificio, sinagoga, kehilá, casa de estudios de Torah, Hashem, bendito sea, ha prometido estar con nosotros acá. ¿Y eso de dónde lo sabemos? Bueno, en el libro del profeta Yehezkel, en el capítulo 11, versículo 16. Yehezkel Hanabí, capítulo 11, versículo 16. Por tanto di, así ha dicho el Eterno, el Adón, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Por tanto di, así ha dicho el Eterno el Adón, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré, yo les seré, dice el Eterno, por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Al respecto, nos dice el Zohar HaKadosh,
Y es lo que acabamos de leer. Encontramos escrito, y que ellos me hagan un santuario para que yo pueda morar entre ellos. Esto es, todo santuario, cualquiera que sea, y más aún, toda sinagoga, donde quiera que esté situada, se llama santuario. Y la Shekinah se apresura a la sinagoga antes de los adoradores. ¿Quién está primero en una sinagoga, en una quejilá? ¿Quién llega primero? La Shekinah. Es un tema que vamos a desarrollar en su momento. Ella es la primera que está. De ahí que los primeros que llegan, dice el Zohar, son los que se unen más con ella. Leo de nuevo, solo son 3 líneas. Encontramos escrito, y que ellos me hagan un santuario para que yo pueda morar entre ellos. Esto es, todo santuario, cualquiera sea, y más aún, toda sinagoga, donde quiera que esté situada. Está hablando de las naciones, nuestro exilio. Se llama santuario. Y la Shekinah se apresura a la sinagoga antes de los adoradores. Así que el Mishkan, que ha de ser construido con toda la teruma, con todos los materiales de los que ya estuvimos hablando en la primera sesión, el Mishkan será uno solo. Por lo tanto, el capítulo 25 y versículo 8 debería decirnos, Veshahakti vetoho, y moraré o habitaré dentro de él. ¿Por qué? Porque es uno solo. Pero en lugar de eso, el versículo dice, Veshahakti vetoham, y habitaré en ellos. Los sellos entonces se extienden a todo lo que acabamos de decir y aún más. Sigamos, versículo 9. Avancemos. 25:9. Le dice el Eterno a Moshe en la dimensión espiritual donde él está desde el día 7 de Sivan del año 2448, la creación del mundo, en los primeros 40 días y 40 noches de las 3 subidas que él hizo. Le dice el Eterno, versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué nos dice este versículo? Hakadosh Baruj Hu, que es quien está instruyendo a Moshe en esa dimensión espiritual, y que ahora está tratando con él el tema de la teruma para edificar el Mishkan, Hashem, como todo un maestro, está indicándole a Moshe cómo lo va a hacer. Pero básicamente le está diciendo, tranquilo, yo te voy a mostrar el diseño de lo que te estoy pidiendo que van a hacer. Y de acá que nuestras enseñanzas nos dicen que el creador del mundo, cuando le decía,
a Moshe, y harán para mí tal cosa. Hacía ver a Moshe frente a él ese mueble sagrado. Esa vasija sagrada se la hacía ver en fuego. Por eso que Moshe está en una dimensión espiritual y él tiene una percepción espiritual en ese momento sin precedentes. Entonces Moshe se le quedaba viendo al artículo, a la vasija, al mueble. Y ahora venía el Eterno y le decía, así como esta la harán. Y Moshe veía cómo era que iba a quedar ya el producto terminado. Venía el creador del mundo, le decía, mira, ahora este. Y le mostraba a Moshe una figura de ese mueble en fuego. Moshe se le quedaba viendo y le decía al Eterno, así es como la van a hacer. Y es que entre la gran cantidad de enseñanzas que tenemos, es que el tabernáculo del desierto es una réplica del tabernáculo del cielo. El tabernáculo del desierto es un atisbo, un reflejo, una sombra del tabernáculo del cielo. Por lo tanto, el tabernáculo terrenal no podía ser diferente a lo que es el tabernáculo del cielo. Y para que no hubiera algo que no se entendiera, Hashem, bendito sea, para que a Moshe le quede claro, le mostraba siempre un mueble. Me harán míralo, y lo van a hacer de acuerdo a este diseño que te estoy mostrando. Cuando ya ha sido presentado ante Moshe todo el mobiliario y todo el Mishkan ya construido, ahora viene el Eterno y le muestra todo el Mishkan. Dice Moshe, así va a quedar mi Mishkan ahí abajo. De manera que cuando Moshe bajó del Har Sinai, y cuando vino el momento de edificar el Mishkan, todo el proyecto del Mishkan de Moshe estaba acá. Él sabía cómo iba a ser edificado cada mueble y cómo iba a ser ya el producto terminado. Él ya lo había visto de antemano. Ya había visto la película en ese mundo espiritual antes que comenzara a rodarse acá abajo. Sigamos. Después tenemos el primer mueble del Mishkan a edificarse. Nos referimos al Arca del Pacto, al Arca Sagrada, que es toda una vasija llena de misticismo. Leemos del capítulo 25, versículo 10 hasta el 17, y vamos a ver unas imágenes después para vislumbrar el Arca del Pacto. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas.
2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. 15. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio, que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Veamos unas imágenes del arca del pacto para desarrollar en este ciclo otras enseñanzas diferentes a las que hemos visto en anteriores. El arca del pacto. Y podemos tener una vislumbre. Podemos apreciar más o menos cómo era el arca sagrada. Ahí podemos tomar una idea. Bien, en el ciclo anterior, en la parashá Teruma del año pasado, hicimos ver lo extremadamente mística que es el arca del pacto. De hecho, en la parashá, antes de cerrar este libro, que volveremos a retomar todos los muebles, esperamos tocar la parte mística. Solo les recuerdo un aspecto para que veamos lo extremadamente místico que es este mueble sagrado. El Zohar nos dice que la luz divina estaba dentro del arca del pacto. La luz de los mundos de arriba estaba contenida en esa arca. Y dice el Zohar que la luz divina, hoy que no tenemos el arca, lo que hizo esa luz divina que estaba en su interior, se trasladó de lugar. Se cambió de lugar. Y esa luz divina ahora está depositada en el Zohar HaKadosh. Así que el arca del pacto es una vasija llena de energías de los mundos superiores, con un altísimo voltaje espiritual y con enseñanzas místicas en todas las direcciones. De hecho, el arca del pacto es el trono del Eterno sobre la tierra. O es la representación del trono del cielo sobre la tierra. Estamos hablando de áreas puramente espirituales. Por supuesto que el arca contiene enseñanzas, y reitero, enseñanzas místicas en todas las direcciones, enseñanzas profundas
desde las más hiper, mega y ultra enseñanzas místicas hasta lo más lineal, superficial o físico. En este ciclo de Torah quiero que veamos unas cuantas de las muchas enseñanzas, pero sin profundizar al respecto. El arca del pacto es, entendamos esto, es el depósito de la Torah. Acá es donde están guardadas las dos tablas de las enseñanzas de la Torah. Las dos tablas son la representación de la inmortalidad. Así que el arca del pacto es el depósito de la Torah. Y todas las enseñanzas están guardadas. Las dos tablas de las enseñanzas de la Torah están dentro del arca. Por lo tanto, una de las tantas enseñanzas sobre el arca del pacto es que ésta representa nuestro corazón. ¿Me escuchó? El arca representa nuestro corazón. El cual debe ser puro por dentro y por fuera. Nuestro corazón, en la cábala el corazón es la mente. Nuestro corazón debe ser puro por fuera y por dentro. Oro puro en su interior y oro puro en su exterior. Y es que no debemos ser por fuera una cosa y por dentro ser otra. No podemos ser por fuera una cosa y por dentro otra. Por eso es que el arca debe ser de oro por dentro y oro por fuera, u oro por fuera y oro por dentro. Así como el arca del pacto entonces es el depósito de la Torah, y si ésta representa nuestro corazón, entonces la enseñanza es que sus instrucciones sagradas, que las enseñanzas sagradas de la Torah deben estar bien, pero bien guardadas para hacerlas muy, pero muy dentro de nosotros. Así como la Torah está dentro del arca, si el corazón es la representación del arca, las enseñanzas sagradas deben estar bien, pero bien guardadas para hacerlas muy, pero muy dentro de nosotros. De hecho, en los escritos de Shlomo HaMelech, básicamente Shlomo, con toda su gran sabiduría, él entre la gama diferente de enseñanzas sobre el arca, él entendió que el arca del pacto representa el corazón, donde debe de estar bien guardada la enseñanza de la Torah, guardada para hacerla. Quiero que veamos unas escrituras. En el libro de Mishlei,
capítulo, es decir, Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, vamos a ver que Shlomo Hamelech, básicamente él mira al arca del pacto como que es la representación del corazón nuestro. Dice versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Lo voy a leer en hebreo. Proverbios 3:1. Dice en hebreo, Beni, Torati al tishkach umivotai itzor libeja. Que dice, hijo mío, no te olvides de mi Torah. En hebreo así dice. Lo leo de nuevo en hebreo, dice, Beni, Torati al tishkach umivotai itzor libeja. Hijo mío, no te olvides de mi Torah y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Dónde está guardada la Torah? En el arca del pacto. ¿Qué representa el corazón? El arca del pacto. En nuestros corazones debe estar muy bien guardada la Torah para hacerla. Hijo mío, no te olvides de mi Torah y tu corazón guarde mis mandamientos. Versículo 21. En hebreo dice, Beni al yaluzu me eneja netzor tushia umezima. ¿El 21 dije? Sí. Dice en español, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la Torah y el consejo. Y de nuevo, ¿dónde está guardada la Torah en el Mishkan? Dentro del arca del pacto. Y si en las enseñanzas de Shlomo vemos que la Torah debe estar guardada en nuestros corazones, esto nos dice que el corazón es una de las muchas enseñanzas de lo que representa el arca del pacto. Y veamos lo que nos dice el capítulo 7. Ahí no hay para dónde hacernos. Capítulo 7. Siempre del libro de los Proverbios. Leemos de una vez en español. Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi Torah como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Dónde están las dos tablas? Dentro del arca. ¿Cuáles son hoy las tablas? Nuestro corazón. Y ya casi para cerrar esta parte, si nos vamos al Salmo número 30.
Salmo número 30, donde nuevamente se nos hace ver que el arca representa nuestro corazón. Salmo número, ¿qué dije? 37 es versículo 30 y 31. Salmo número 37, versículo 30 y 31. Dice en español: la boca del justo habla sabiduría. En otro tiempo, uno cuando leía acerca del justo, uno tenía una interpretación diferente. Creía que justo es solo por el hecho de tener una religión. Pero cuando las escrituras nos hablan del justo, que en hebreo es tzadik, estamos hablando de los hombres de mayor elevación espiritual dentro de Am Israel. No hablamos de pelos de cabras, de pieles de tejones. Hablamos del oro que hablamos en la primera sesión. Así que dice el 30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. ¿Por qué? Dice el 31, la Torah de su Elohim está en su corazón. La Torah de su Elohim está en su corazón. ¿Dónde está la Torah en el arca? En el Mishkan, dentro del arca. Por lo tanto, acá vemos que el corazón es la representación del arca del pacto. Así que el arca del pacto, insisto, representa nuestro corazón, donde debe estar bien guardada para hacer las palabras de la Torah de Hashem. Otra enseñanza que va unida con la primera. El arca sagrada representa el estudio de la Torah. El arca del pacto representa el estudio de la Torah. Ahora, cuando nosotros leemos de la construcción del Mishkan, para todos es evidente que de acuerdo a las ordenanzas del Eterno, el arca del pacto debe ser el primer mueble a edificar. El arca del pacto encabeza la lista de los muebles del Mishkan. No está ni en segundo, ni en tercer, ni en cuarto y más lugares. Solo abrimos el capítulo 25. Hashem habla a Moshe, le dice acerca de los 15 materiales en concepto de terumot o de la teruma. Después dice que será para el Mishkan, donde yo residiré, Betoham, en medio de ellos. Después dice, y lo vas a hacer de acuerdo al diseño que yo te muestre. Y seguidamente, Akadosh Baruj Hu comienza con el primero, el arca del pacto. Esto nos dice que si el arca del pacto representa el estudio de la Torah, la enseñanza es que la prioridad número 1 de los hijos de Israel debe ser el estudio de la Torah.
La prioridad número uno de los hijos de Israel debe ser el estudio de la Torá. Si esta prioridad se pierde, haz shalom, el cielo tendrá que liberar a Amalek contra nosotros para que nos dé una gran sacudida y nos haga entrar en Teshuvah y que la Torá vuelva a ser nuestra prioridad. Así que no es casualidad porque el arca sagrada va primero. Es la que encabeza la lista, pues la enseñanza es que el estudio de la Torá debe ser para todos los hijos de Israel nuestro primer amor. Con esto queda más que clara la enseñanza del libro de Revelaciones. Cuando a una comunidad de Torá, la Ruach le dice: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Y qué significa esto? Que el estudio de la Torá dejó de ser la prioridad número uno dentro de esa comunidad de Torá. El estudio de la Torá dejó de ser la prioridad número uno dentro de esa comunidad de Torá. Por eso se le dice: has perdido tu primer amor. Puesto que nuestro amor primero, para nosotros los hijos de Israel, debe ser el estudio de la Torá. Ahora yo entiendo que con esto puede haber alguien que en su mente diga: pero que, bien, oiga, un escrito de Rabbi Moshe Bogomilsky. Rabbi Moshe Bogomilsky. Oiga lo que dice: es obligación de cada judío estudiar Torah todo el tiempo, día y noche. Es obligación de cada judío estudiar Torah todo el tiempo, día y noche. Pero consciente de que esto no siempre es posible para todos, dice Rabbi Moshe Bogomilsky, dado que es imposible para todos cumplirlo, dos judíos pueden llegar a un acuerdo. Uno puede estudiar Torah todo el tiempo y el otro trabajar y mantenerlo, recibiendo una parte de su mitzvah de estudiar Torah. Esto es conocido como el acuerdo Issachar-Zebulún. Issachar estudiaba permanentemente y Zebulún comerciaba y lo mantenía. El arca que albergaba las tablas representa el estudio de la Torá. Dado que muchos judíos no pueden lograr el máximo del estudio de Torá por sí mismos, el mandamiento es plural, lo que ya explicamos. Hay una enseñanza que va conectada con esta que quiero que veamos todavía antes de cerrar, solo que
quiero que volvamos a ver las imágenes del arca del pacto. Hoy vamos a detenernos el arca, pero también veamos las varas que van atravesadas y con las que ya en la caminata, en la marcha, en el peregrinar en el desierto, era donde los Kohanim, los Benei Kehat, se las colocaban sobre sus hombros y trasladaban el arca por el desierto. Veamos las imágenes del arca, pero tengámonos con las varas ahí mientras las vislumbramos. Ahí estamos. Véala. Bien, la última enseñanza y cerramos esta sesión. Como pudimos ver allí en las imágenes, el arca y las varas siempre van unidas. De hecho, en el texto de la parashá, dice en el 25:15, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. De nuevo, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. ¿Qué nos dice esto? Que siempre deben estar unidas. Que siempre han de permanecer unidas. No se separan. Veamos una imagen más. Nunca se separan las varas del arca. Bien, ¿cuál es la enseñanza de que el arca y la vara siempre están y van unidas? Que no se separan en ningún momento. El arca, como ya sabemos, representa otra de las enseñanzas. El arca representa a los estudiosos de la Torá. Las varas representan a los zebulunes. ¿Y qué es lo que significa esto? Al decir que las varas representan a los zebulunes y el arca a los estudiosos de la Torá, la enseñanza es que los zebulunes, es decir, las varas, son los que sostienen a los estudiosos de la Torá, los que los apoyan. Véanme, los que los cargan. Quienes los elevan. Y al final, todos somos una sola ejad, una sola unidad. Y viendo esto con lo que dice Rabbi Bogomilsky, Isahar entonces representa el arca. Isahar son los estudiosos de la Torá. Zebulún son las varas. ¿Hay separación entre uno y otro? No.
todo es una sola unidad. Todo es una sola unidad y no hay separación del uno con el otro. Es un complemento, es una sola ejad. Y leemos una vez más acerca del arca y vamos cerrando esta sesión. Dice el 25:10. Harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás, ¿dónde vamos? De oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ella, o con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Bien, nos vamos a quedar acá con esta segunda sesión de Torah de la Parashá Teruma, la Parashá número 19. En la siguiente sesión vamos a ver acerca de los 2 querubines. Estaremos hablando del Shulchan, de la mesa de los panes de la proposición. Veremos acerca de la menorá o del candelero, candelero de oro, que más o menos es así, y más. Así que nos quedamos acá, vamos a continuar Bezrat Hashem a las 17 horas con 10 minutos. 5 de la tarde con 10 minutos, hora de El Salvador. Este Shabbat está programado para ser cerrado, por lo menos acá en nuestro país, El Salvador, a las 18 horas, 6 de la tarde con 31 minutos. Así que continuaremos a las 17 horas, 5 de la tarde con 10 minutos, hora de El Salvador. Es un momento a participar todos de la tercera comida mística en honor de este sagrado Shabbat. Así que Haverai, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shalom.